Esta semana vamos a ver el tema 6, cultura. Aprendizaje esperado. Identifique características de la cultura, el arte y la educación durante el siglo XIX. Bien chicos, vamos a estudiar el periodo correspondiente de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Corresponde a la época antes del episodio tan importante dentro de nuestra historia de México, que es la Revolución Mexicana. Y los aspectos que vamos a estudiar va a ser lo político, lo económico, lo social, lo cultural, el arte, y también vamos a ver un poquito referente a la educación de esta época. Bueno, quiero que se fijen aquí en la pantalla, ya sea de su monitor, de su tablet o de su celular, no sé con qué estén trabajando. Y les subrayé, chicos, los subtemas de esta semana. Anótenlos por ahí en una libretita porque los van a utilizar para su trabajo final. Y ahorita se los voy a explicar. Bueno, el primer subtema que tenemos es politización, prensa y folletería. Y pues como su nombre lo indica, es lo referente a la prensa, a la comunicación, a las comunicaciones que se tenían en aquella época. En el siglo XIX, los medios de comunicación más importantes fueron la prensa y la folletería. Ya existían periódicos desde fines del siglo XVIII, pero comenzaron a ser populares entre la sociedad a partir de los años de la independencia, y desde ese momento fueron utilizados sobre todo con fines políticos por las facciones o grupos. Cada uno de estos bandos podía tener uno o varios periódicos que utilizaban para difundir sus posturas y descalificar a sus contrarios. No obstante, los periódicos no eran exactamente como los conocemos ahora, variaban en algunos aspectos y fueron transformándose a lo largo del siglo XIX. Contaban con pocas páginas, su tamaño era por lo general pequeño. No contenían ilustraciones, aparecían una o dos veces por semana y estaban más orientados a las cuestiones políticas. En la segunda mitad del siglo XIX se hicieron más dinámicas, aumentó el número de sus páginas y también su tamaño, también su periodicidad. Incluyeron noticias más diversas, anuncios, moda, sin dejar estar fuertemente politizados, o sea, en cuestión a la política, que era su objetivo principal y el gobierno. Incluso hicieron uso más frecuente de la caricatura como arma de ataque mordaz contra los enemigos políticos. Pocos personajes o situaciones se salvaron de recibir alguna alusión en caricaturas en los periódicos del momento. Pues también ahorita en la actualidad, chicos, algunos de ustedes dentro de su familia compran los periódicos, y en lo que lo ojean, a lo mejor y no es como que muy de su interés las primeras páginas, a lo mejor y como que un poquito más como que los juegos, que las adivinanzas, otras secciones que trae el periódico, pero ahí también por lo regular trae dibujitos. Y esos dibujitos, chicos, es donde se mofaban, bueno, ahorita también en la actualidad, se mofan del gobierno con la caricatura política. O sea que ahorita también en la actualidad existe eso, y esto lo heredamos desde los periódicos y la prensa del siglo XIX. La prensa del siglo XIX era que estaba escrita y dirigida principalmente a los varones. Se trataba de políticos, literatos, artesanos y obreros, cuando los hubo. Sin embargo, existieron también periódicos femeninos y para niños. Los títulos eran muy diversos o alusivos a la política del momento, por ejemplo, el Correo de la Federación Mexicana, el siglo XIX, Don Simplicio, el Pájaro Verde, el Telégrafo, el Cometa, el Valedor, entre otros. Y esos eran los títulos que podíamos identificar en aquella época. Y pues ahorita sería el Sol de Zacatecas, el Universal, el Centinela. Nada más que aquí hay que ver, chicos, de que hay periódicos de que sí son muy objetivos, y hay otros periódicos un poquito más enfocados al aspecto amarillista. De lo que les acabo de mencionar, los periódicos, los folletos, las revistas enfocadas para las mujeres eran como que más de un estilo romántico. A eso le apostaron en aquella época porque decían de que la mujer era delicada, era sumisa, entonces a ella no le importaban tanto
o no sabía, también tenían ese tipo de pensamiento, tanto de política. Entonces, pues a ellos les daban y les imprimían más novelas muy, muy románticas, donde exaltaban la idea del príncipe azul, así como algunas caricaturas de Disney. Bueno, creo que son la mayoría. Ahorita ya en la actualidad y han cambiado un poquito su tema, más como que del príncipe azul, pero sí, antes y en esta época sí lo enfocaban. Ah, y los periódicos, los folletos, chicos, de los niños, pues se enfocaban más como que a adivinanzas, a historietas, en donde les dejara alguna moraleja o alguna enseñanza para los niños y exaltar también los valores patrióticos de aquella época. Durante el porfiriato y previo al estallido de la Revolución Mexicana debido a la situación del momento, hubo una fuerte prensa de oposición, personajes como Antonio Díaz Soto y Gama y Juan Saravia, así como los hermanos Flores Magón, Jesús Ricardo y Enrique, publicaron títulos como el Demófilo, el hijo del aguizote y Regeneración, entre otros, actividad por la que fueron encarcelados. Y de hecho dicen que también uno de los primeros, bueno, más bien unos de los primeros precursores de la Revolución Mexicana fueron los hermanos Flores Magón, con su periódico que invitaba al pueblo mexicano con ideas un tanto anarquistas, pues de rebelarse contra Porfirio Díaz y también todo lo que hacía. Chicos, aquí viene otro título y dice Asociaciones e instituciones de ciencias y artes. El nuevo Estado-Nación necesitaba diversas instituciones públicas para funcionar adecuadamente. Estas se consideraron a lo largo del difícil siglo XIX mexicano. La Academia de San Carlos, una institución ilustrada creada en 1781, pero que tras la independencia había perdido su esplendor entre las constantes crisis económicas y políticas, el decreto presidencial le garantizaba ingresos y financiamiento con las ganancias de la lotería, una institución virreinal creada en 1771. Bueno, esta academia, chicos, ya la habíamos visto en otros temas de cultura atrás, a lo mejor y no la recuerdan mucho, pero aquí se nos vuelve a mencionar, aquí toma auge para los artistas del momento y tratar de fomentar, chicos, el arte que se había dejado un poquito de lado debido a la independencia, pues aquí ya lo retoma un poquito más Porfirio Díaz. Aunado a esto, chicos, otra de las instituciones que se formaron y se formalizaron en esta época fueron el Instituto de Ciencias y Artes de la Ciudad de México y se fundó a partir de 1825 y ellos, chicos, bueno, en el Instituto de Artes hacían pinturas, hacían esculturas y por lo regular, por lo que hacían la exposición y en Europa se iban a Europa y los europeos compraban esas pinturas y ese dinero pues ya venía de nuevo aquí a México, se regresaban con él para poder sostener a este instituto, al Instituto de Ciencias, al Instituto de San Carlos. Entonces, por eso tenían que mandar a sus mejores elementos, a sus mejores estudiantes, pues para que hubiera esa relevancia de que vieran de que sí se estaba haciendo un buen trabajo, de que había buenos pintores aquí en México y poder recaudar el aspecto económico. Bueno, chicos, aquí hay otro tema. Hay otro subtema y dice la educación pública y las escuelas normales. En cuestión a esto, chicos, el fomento de la educación pública fue uno de los propósitos más importantes para los políticos mexicanos del siglo XIX y se hicieron diversos proyectos para impulsarla, porque se le consideraba la base para formar ciudadanos. Sin embargo, la enseñanza de las primeras letras no era accesible para todos los niños, ya que solo una parte mínima de la población podía afrontar económicamente su asistencia a la escuela. Quienes tenían las posibilidades lo hacían con grupos de religiosos, escuelas llamadas de amigas o con maestros particulares para aprender a leer, escribir, contar y sumar. Además de los fundamentos de algún idioma extranjero y los rudimentos de algún oficio o habilidad, como tocar algún instrumento, pintar o dibujar, también enseñaban ideas políticas de acuerdo con la tendencia ideológica de la familia.
muchas veces sin dejar de lado la enseñanza y práctica de la religión. Asimismo, las niñas que podían asistir a la escuela aprendían las primeras letras, pero sobre todo labores manuales propias de su género, como se decía antes. Entonces, chicos, los niños menores de 12 años, lo que le apostaba el gobierno de aquella época en cuestión a la educación era de que supieran leer, supieran escribir y que supieran operaciones matemáticas. Ese era como que lo principal. Luego después ya cambió un poquito y en secundaria ya se enfocaban un poquito más a que tuvieran un oficio, que supieran hacer algo, carpintería, herrería, que las niñas supieran coser, cocinar. Y también por el tipo de trabajos que existían en aquella época que estaban un poquito más enfocados a las fábricas. Entonces necesitaban un obrero, no necesitaban un profesionista. Por eso le apostaban más a ese tipo de cosas. También cabe señalar, chicos, de que en esta época, pues nada más no existía el preescolar, nada más existía la primaria y la secundaria. Y podías dar como que ese salto a la universidad, porque no existía la preparatoria. Ya se los había contado en alguna clase atrás. Ahorita nada más se los estoy recordando. Y en esta época, en el Porfiriato, se abre la primera escuela preparatoria que, pues como su nombre lo indica, prepara al alumno para dar ese brinco a la universidad. Bueno, el sistema, les voy a platicar un poquito del sistema de educación. Era de tipo lancasteriano. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, en un salón muy grande, casi así como lo que abarca tercero y segundo, ese espacio de ahí de su colegio, estaban niños de todas las edades, desde el primero de preescolar primero de primaria hasta tercero de secundaria. Y no estaban como que aquí primero, aquí segundo, acá tercero, no, estaban todos juntos. Y el maestro pues daba su clase así en general y a los que veía un poquito más avanzados de sus alumnos, los ponía a que ayudaran a sus demás compañeros. Sería ahorita lo que a veces algunos de sus maestros implementan como los monitores, cuando ustedes les piden ayuda, de que vayan y den apoyo o que le expliquen o que le ayuden a alguno de sus compañeritos. Pues ustedes, chicos, en aquella época hubieran fungido así, y hubieran ayudado a uno de sus compañeros a estar un poquito más adelantados. Eso era pues sí, el método de enseñanza de esta época. También era el de la letra con sangre entra. El profesor tenía la facultad para reprender a su alumno con castigos físicos. Y hasta los mismos padres de familia le daban permiso al maestro para que esto ocurriera porque tenían la creencia de que así iban a aprender mejor. ¿Cómo ven ese tipo de situaciones? ¿Les hubiera gustado estudiar en aquella época? Bueno, otro de los temas, chicos, que aquí está subrayado es clasicismo, romanticismo y modernismo. Aquí en esta época, muchachos, se le dio prioridad al clasicismo. O sea, acuérdense de la clase que tuvimos hace mucho tiempo en cuestión al arte churrigueresco, al arte de la época colonial, en la cual tenía muchos adornos la arquitectura de aquella época. Bueno, pues se retoman, chicos, el tipo de arte del clásico de Grecia y de Roma, bueno, un poquito más enfocado el de Grecia, en el cual las esculturas, las figuras, las pinturas, pues ya no tenían tanto adorno, eran más sobrias, o sea, eran más estilizadas, eran más sencillas, y a eso se le da prioridad en esta época. También, chicos, se le da auge al romanticismo y exalta este concepto principalmente para las mujeres, que hace ratito ya mencionábamos de que estaba enfocado nada más
el romanticismo para las mujeres en cuestiones de novelas que lo imprimían y se lo hacían llegar a las chicas, pues que sí sabían leer, pero pues esto nada más era como que para la clase acomodada.